Romanos capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 9. Y lo que vamos a hacer es estudiar, en este caso, estos capítulos de Romanos a partir de la comprensión de lo que Pablo está queriendo hacer aquí, que él mismo está definiendo qué es lo que quiere explicarnos, y hacia atrás. Dice Romanos 3:9 en adelante: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hace una pregunta retórica el apóstol Pablo, haciendo referencia a los primeros capítulos, al 1, al 2 y parte del capítulo 3. Y dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es importante entender los propósitos que los propios escritores señalan en sus propias cartas como sus intenciones al escribir lo que vienen escribiendo antes. ¿Por qué razón? Porque muchas veces sacamos de contexto los versículos bíblicos y corremos riesgo de no darle el sentido que el apóstol sí quiere darle. Así que los capítulos 1, 2 y parte del 3 tienen el propósito de acusar, tienen el propósito de dejar sin ningún tipo de validez, de herramienta, ninguna justicia propia, ¿sí? Lo que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo el apóstol Pablo es el de tratar de explicarnos que no existe ningún ser humano que pueda entrar de manera diferente, que no salga de Cristo, siendo la puerta, siendo el camino, la verdad y la vida, como único medio de bondad y de misericordia divina para poder llegar al Padre. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo aquí es tratar de dar una cátedra muy elocuente de que no existe manera de podernos justificar ni en la ignorancia de yo no sabía tal o cual ley o tal o cual mandamiento de Dios, ni tampoco dejar bien parados a los judíos que sí saben lo que es bueno, pero que no lo están haciendo. Así que vamos a leer a partir de ahí y entender algunos aspectos de nuestra vida de fe que son importantes asumirlos, porque a partir de ahí podemos entablar una relación con Dios sana y estable, sabiendo de dónde nos sacó, sabiendo qué lugar ocupábamos y cuánta misericordia y bondad ha derramado en cada uno de nosotros, sin ningún tipo de mérito. ¿De acuerdo? Entonces, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y luego hace una referencia directa a varios momentos en los cuales en el Antiguo Testamento se escriben estas palabras, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay en el mundo ninguna persona, ningún ser humano que tenga la suficiente bondad para entrar al reino de los cielos por sí solo. No existe ninguna persona que haya hecho los suficientes méritos para poder aspirar al reino de Dios. No hay justo en los términos que Dios determina que deben de ser justas las personas. Porque a lo mejor para nosotros podemos decir es que tal o cual persona lleva una vida muy estable, moralmente correcta, etcétera, y decir, mira, esa persona es justa. Tal o cual persona parece ser alguien que lleva bien las cosas, que lleva bien su vida. Pero delante de Dios es lo que realmente importa, porque Él es nuestro juez y ha dejado su palabra para que a través de ella validemos nuestra forma de vida. Y no existe manera, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Ni judío ni gentil, todos estamos acusados. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, todos estamos acusados. No hay quien entienda, dice el versículo 10, versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Continúa diciendo: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y la verdad es que sí, amado, las personas buscan sus propios egoísmos, sus propias conveniencias, sus propios intereses, su propia manera de pensar, quieren
controlar su propia vida, su propia imagen, lo que tratan de transmitir. Todo el tiempo las personas están queriendo transmitir una imagen, una idea, un pensamiento propio y están haciendo esfuerzos notables por tratar de que la gente piense que se es justo. Y la realidad es que no existe otro medio para llegar a la justicia de Dios si no es a través del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De su sangre derramada en la cruz es la única manera. Así que, en efecto, no podemos pensar en que alguna persona es buena por sí sola, porque todos los seres humanos, aunque fuese un solo mandamiento, han violentado la palabra de Dios. Y dice Santiago que cuando hacemos maldad en uno solo, nos hacemos acreedores de todos, porque el mismo a quien ofendemos es el mismo que ha dado los demás mandamientos. Entonces, no podemos decir, pero es que sí soy bueno en esto fallo, hermano. En esto me estoy equivocando, pero en el resto de los mandamientos estoy bien. Amados, la Biblia es bien clara, que la obediencia es al 100%, no al 99%, ¿de acuerdo? No es un poco de desobediencia dentro del resto de obediencia, es que ofendemos al mismo Dios que nos demanda obediencia al 100%. Continúa diciendo la Escritura, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni los judíos que habían recibido la ley, ni los judíos que habían recibido la ley, ni el pueblo de Israel, ni el pueblo de Israel. No había bondad en el pueblo de Israel. La única manera en la cual, si tú lees el Nuevo Testamento, la única manera en la cual la gente podía pensar en recibir gracia para salvación es que ellos hubieran sido sinceros en su búsqueda de Dios. No porque la búsqueda diera como resultado su salvación, sino porque misericordiosamente Dios considera a aquellos que le buscan. Como está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no se trata de que, yo sí busco a Dios y por lo tanto merezco tal o cual cosa. No, es que Dios actúa en misericordia para los que sinceramente le buscan y buscan su rostro de todo corazón. ¿Sí? Sus pies se apresuran, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Si tú te pones a platicar con cualquier persona así en la calle, lo primero que vas a escuchar son todas las quejas de cómo le ha ido en la vida. Su boca está llena de amargura, su boca siempre se queja, todas sus palabras son dolor, tristezas, malas experiencias, siempre se la viven quejándose. Su boca está llena de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no quiere decir con esto que todo el ser humano es necesariamente sanguinario. Se refiere a que el ser humano siempre está esperando consecuencias sobre las malas acciones de los demás, no las propias, sino de los demás. Siempre está esperando que a las personas que nos causan daño les vaya mal. El perdón no existe en quien no está buscando sinceramente a Dios. Continúa diciendo, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, ni judíos ni griegos, ni los que dicen saber, ni los que no saben. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es la intención de los primeros capítulos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está haciendo una apología del pecado o de los judíos o tampoco de los gentiles. Está haciendo un esfuerzo notable por explicar de qué se trata la salvación o por qué razones el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque todos están bajo pecado. Porque nadie puede entrar de manera diferente de como Jesús estableció que pudiéramos entrar por medio del arrepentimiento y la fe en Él. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios en su misericordia y en su buena voluntad encerró a todo mundo bajo pecado. A todos, amados. A todos, desde que empezamos a entrar en esta conciencia de que estamos haciendo mal las cosas,
ya somos culpables de juicio. No desde que nacemos, no, pero sí en el trayecto de nuestras vidas nos hacemos culpables de juicio. Y lo vamos a leer claramente en los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Romanos. Dice la Escritura desde el versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1. Los primeros 7 pasajes son pasajes que saludan a la iglesia de Roma. Vale la pena decir esto, en algún momento lo mencionábamos hace unos domingos. La iglesia de Roma surge quién sabe cómo. Es decir, no existe una claridad, un testimonio fiable de de qué manera es que la iglesia a los romanos surge. Probablemente a algunos de los creyentes que estuvieron en el Pentecostés fueran a Roma. No se sabe exactamente cómo es que surge la iglesia de Roma. Lo que sí se sabe es que estaba causando problemas entre los judíos. Estaba generando un problema la división que empezó a sacudir los cimientos de los judíos. ¿Por qué razón? Porque en el año 49 el emperador Claudio emite un edicto diciendo o pidiendo a los judíos que eran parte importante del comercio romano, que de plano se salieran de la bota itálica, de Roma, ¿sí? Los expulsa, los manda lejos. ¿Por qué razón? Porque los judíos estaban teniendo conflicto entre los judíos mesiánicos, los judíos que se estaban convirtiendo, y los judíos que seguían esperando al Mesías. Y entonces esta división generó un problema al interior de Roma, un problema que generó esta fe que estaban ejerciendo los judíos romanos. Así que el emperador Claudio cortó por lo sano y dijo: no quiero judíos, ni los que no creen ni los que creen, no los quiero en Roma. Y los expulsa. De ahí salen judíos, porque la carta a los romanos es escrita más o menos entre el año 57 y el 60. Así que la carta a los romanos es posterior a la expulsión de los mismos, y por lo tanto sabemos por la propia carta que Pablo está tratando de quitar de en medio esta idea de nosotros somos los elegidos, los santos de Dios, el pueblo de Dios, los judíos, porque estaba empezando a haber conversiones entre los gentiles. Así que la carta a los romanos podemos entenderla como una carta que lo que hace es quitar de en medio ese muro de división en la mente de quienes estaban creyendo, y quienes se sentían judíos pensaban que eran más o creían que eran mejores que los que se estaban convirtiendo entre los gentiles. Y quitarles también a los gentiles esta idea de, pues es que son los judíos, ¿no? Es el pueblo de Dios, y cuadrarse ante la nación como tal, ¿sí? Cuando en realidad hay que cuadrarse ante la palabra de Dios como tal. Así que la salutación es una clara evidencia que Pablo no estaba en Roma, ni tampoco había ido a Roma. Dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El apóstol Pablo se tiene que presentar ante los romanos porque no lo conocían. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, que en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya desde la salutación, el apóstol Pablo está colocando la base de lo que será su desarrollo en la carta. ¿Qué está diciendo? Está hablando de una generalidad, de un llamado, no de una nación, de un llamado a ser santos, no de una declaración de solo estos o solo aquellos, sino de un llamado celestial a la santidad, según el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de entre los muertos. Así que
desde un principio, ya el apóstol Pablo está combatiendo en su saludo, está dejando claro que ya no debe existir en la mente de los judíos esto de nosotros somos el pueblo especial. Nosotros somos los judíos especiales. Los gentiles son abominación a Dios. Versículo número 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de Dios, que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por quienes no conocían. Pablo oraba por los romanos, por la fe de los romanos, de la iglesia en Roma, aunque nunca había ido para allá. Pero sí conocía a gente que venía de Roma. Sí, la Biblia nos enseña que hubo un matrimonio que trabajó con él que venían de Roma, de esa expulsión justamente del emperador Claudio. Dice el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esto no iba a ser un próspero viaje, iba a ser un viaje bastante complicado, porque iba a ir como alguien que estaba pues en la cárcel. Había apelado al César para que ante el César fuese su caso. Así que esto sí, pobre, no le tocó que le fuera bien a Pablo. Dios tuvo su manera, sí, su voluntad sí fue que terminara en Roma, pero no era como Pablo lo había previsto. Pablo quería un viaje próspero y le tocó un viaje bastante feo, bastante complicado, con muchas cosas para la gloria de Dios, pero de manera personal no fue algo fácil para el apóstol Pablo. Continúa diciendo la Escritura: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Pablo está deseoso de transmitir alguna verdad, algo de parte de Dios a la iglesia de Roma, a fin de que seáis confirmados. Esto nos enseña que los dones no son en sí mismo una carta de presentación, un requisito, sino es por confirmar. Sirven de parte del Espíritu Santo para dar validez a la vida cristiana de las personas. Continúa diciendo, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. No se nos dice cómo es que ha sido estorbado, pero el apóstol Pablo sí tenía complicaciones para poder planificar los viajes que hacía. Aunque quisiera hacerlo, se le complicaba muchas veces, había muchos estorbos por los cuales no le era permitido acudir a donde planeaba ir y donde quería ir. Continúa diciendo, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y esto ya empieza, si quien lo está leyendo son judíos creyentes en Cristo, que empieza a hablar de los gentiles es un poco ya incómodo para el lector. ¿Por qué? Porque entendamos que el judío de verdad se creía especial. Se creía especial hasta la fecha. El judío de verdad se cree especial. Y la realidad es que el apóstol Pablo quita esta idea a través de su carta a los romanos. Ahora es la iglesia en general donde se incluyen de todas las naciones, tribus, pueblos, de toda lengua, en la congregación de los santos, ya no por nacionalidad, ya no por ascendencia, sino por la gracia y misericordia de aquellos que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Continúa diciendo, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Sí empezó a incomodar la carta, y diríamos en México empezó a pisar callos, ¿no? De quienes se creían que tenían algún grado de autoridad, algún grado de poder, algún grado de ser llamados o conocidos como grandes relatores de sus batallas, de su historia. Los judíos ya comenzaba a hablar de los griegos, de los gentiles, y eso en una carta a aquellos que están chocando entre propios judíos para poder creer en Jesús, sí era algo que empezaba a ser notorio en qué dirección iba la carta, a ser notorio cómo iba la influencia de la carta. Continúa diciendo, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio,
también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y luego agrega, a todo aquel que cree. Ya empieza entonces algo general. Recordemos que para poder leer la Biblia es importante entender que hay que ir de las generalidades, de los principios generales que las Escrituras nos mencionan, a las particulares, con la finalidad de no querer que la Biblia diga algo que yo pienso porque hay un pasaje bíblico en el cual me estoy basando, o pienso que quiere decir esto o aquello, sino tengo que ir de lo que está establecido como generalidad en la Biblia para entonces ir particularizando las cosas, pero siempre poniendo como filtro lo que en realidad el autor quiere decirnos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto sonaba muy mal en los oídos de quienes pensaban ser especiales. Cuando alguien tiene un pensamiento así medio sectario, medio de solo nosotros, solo los que estamos en un lugar, solo los que pensamos de tal o cual manera, cuando empieza Dios a hacer notorio que es a todo aquel que cree, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, eso resuena difícil. Se busca la manera de no ser tan abierto, ¿no? Y entonces muchas veces el Evangelio se reduce a un pequeño grupo de personas, a un grupo sectario de personas, y no es así. El Evangelio es universal. ¿A quiénes? A los que creen, pero es universal. Continúa diciendo la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe. No por obras, sino por fe. El Evangelio se revela a las personas que creen. A las personas que creen. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es algo difícil de escuchar, pero si lo creemos, nos puede llevar a la salvación. Si en verdad entendemos que el Evangelio es la justicia de Dios revelada por fe y para fe, o sea, no solamente tiene el propósito de iniciar en el corazón de una persona, sino de hacer que permanezca hasta el final. Hacer que permanezca nuestra fe hacia el final. Por eso cuando alguien dice, yo ya soy cristiano, pero deja de escuchar el Evangelio, como que no suena lógico, porque el Evangelio no solamente tiene un principio, sino permanece, porque el Evangelio es por medio de la fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahorita que contrastemos esta verdad con aquello que decía Pablo más adelante, no hay justo ni uno, en efecto, porque el justo vive por medio de la fe, no por medio de las obras, no por medio del creerse buena persona, sino por medio de saber lo que a continuación el apóstol Pablo va a narrarnos. Continúa diciendo la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Dios está irado, Dios está enojado, ¿sí? Dios no está contento con este mundo, Dios no está feliz con los sistemas actualmente que se desarrollan en el mundo. Nos enseña a vivir y a sobrevivir, sí, buscando hacer su voluntad, pero no está feliz con la manera en la que este mundo ha desarrollado su vida. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Llámese filósofo, científico, ateo, llámese como se quiera llamar. Cuando alguien detiene la verdad, Dios está enojado con él. Cuando una empresa, llámese la NASA, llámese las de entretenimiento, las científicas, la ONU, quien quiera que sea,
detienen la verdad de Dios, la quieren ignorar, la quieren poner debajo de la mesa u ocultar, están bajo la ira de Dios, sin importar de quién se trate. Aún cuando puede haber de por medio religión, no importa si se detiene con injusticia la verdad de Dios. Continúa diciendo la Escritura, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las personas, todas en general, hasta las que viven ahí enclaustradas a lo mejor en el Amazonas, que viven alejados completamente de ciudades, de urbes, todos tienen en distintas medidas la posibilidad de creer en Dios. Todas. No hay una sola persona que pueda apelar a una ignorancia de decir, es que ya a mí nadie me predicó eso. Perdón, pero es que no necesitas que nadie te predique. Con que veas los cielos, con que veas a las hormigas, con que veas la flora, la fauna, cómo es su sistema de desarrollo social, biológico, ¿verdad? Es decir, todo tiene perfecto orden. No hay manera en que alguien que pueda mirar a las estrellas no diga, ¿esto fue de la nada? O sea, siempre comienza a haber reflexión, necesariamente, porque además está escrito que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, y no lo entendemos, pero todos los hombres tienen necesidad de Dios. La mayoría busca rebelarse, la mayoría busca desear, busca alternativas que no sean Dios, ¿sí? Que sea la ciencia, que sea el ateísmo, que sean muchas otras cosas, pero que no sea Dios la respuesta a la necesidad que tengo. Y le buscan y le levantan debajo de las piedras y se avientan millones y millones y millones de años y descubren una nueva pieza de geología y dicen, no, como que esta no embona aquí, vamos a aventarla millones de años más para atrás. Y entonces la Tierra ya no nada más tiene unos cuantos miles de años, ni millones, sino ya son miles de millones de años hacia atrás. Y el ser humano le va echando y le va echando, buscando detener con injusticia las verdades de Dios. No, hombre, es que está demostradísimo. La evolución, ahí tienes a los dinosaurios. ¿Sabes cuántos elementos reales, que no son producto de la imaginación, de animales que son grandes, punto, que son grandes nada más, y a partir de lo cual se desarrolla toda la ciencia ficción jurásica? Es no menos de 30 piezas de objetos o de huesos que realmente han logrado encontrar. No se encuentran debajo de la tierra, no son cosas que la gente puede estar buscando y decir, ¡ay, aquí hay uno! No pasan de 30 huesos los que en realidad los arqueólogos han podido encontrar. Y a partir de ahí se ha vuelto un fenómeno gigantesco, todo el tema de los dinosaurios y demás. Y entonces te lo platican así en la escuela y dices, no, pues sí, los dinosaurios, ¿verdad? Oye, ¿cuántas veces no hemos visto gente que ha fallecido y que tiene huesos anormales, con dificultades, agigantamientos y demás, que no puedes determinar cómo es posible, pero no puedes crearte una raza a partir de ahí? O sea, no puedes, imagínate que de un diente, ya hasta el color de ojos, ¿no? Le ponen a los seres y a los animalitos, bueno, animalotes, ¿no? Que presentan. O sea, ya es todo un show a partir de una pieza dental, de algunos huesos, y ya de ahí se arma toda una gama de distintos animales gigantescos. La realidad es que el hombre siempre va a estar buscando evitar que Dios sea su respuesta. Lo va a buscar a toda costa. Y hay una conciencia de ello, amados. La gente prefiere, no, yo ahí no voy porque hay un montón de hipócritas. La gente prefiere buscar argumentos para mantenerse en su forma de vida que realmente entregarse a las verdades de Dios. Pero cualquier persona, amado, que con injusticias detienen la verdad, son dignas de la ira de Dios. Dios sí está airado. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay manera. Es que yo no veo a Dios. Sí lo ve, sí lo podemos ver. En la creación está el poder de Dios, está la grandeza de Dios. En el ADN, que solamente a través de un aparato microscópico puedes mirar, está la grandeza de Dios. La verdad es que es una necedad no quererle dar gloria a Dios. Continúa diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, lo que sea que te haya tocado conocer de Dios, porque a lo mejor nunca fuiste a una iglesia o a lo mejor no conocías, lo que sea que te haya hecho pensar en Él, Dios te lo está permitiendo. Aún sea lo más mínimo. Sí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. La Biblia nos enseña que todo lo que hemos recibido proviene de Dios. ¿Qué cosa tenemos que no hayamos recibido? Se pregunta el apóstol Pablo. Todo lo hemos recibido. No, hombre, ¿cómo crees? Si mi trabajo me ha costado, mis pestañas quemadas en el estudio una y otra vez, me ha costado. Sí, pero no tendrías la capacidad si Dios no te hubiera dado la inteligencia. No tienes nada que no hayas recibido, amado. Todo lo tenemos gracias a Dios, pero cuando no se le quiere dar gracias a Dios, entonces nos rebelamos y Dios está airado. La ira de Dios se revela desde el cielo. Sí. No, hombre, pues es que han sido mis manos las que han talado, han hecho esto, han puesto cimientos y aquello, han sido mis manos. ¿Dónde estaba Dios? Fue el que te dio el material. Si no, no hubieras podido hacer absolutamente nada. La materia prima no la recibiste más que del cielo. Para poder hacer un ladrillo, ¿de dónde vino? De los materiales de la tierra. Todo proviene de la tierra. ¿Tú hiciste eso también? No. Tú tomaste, a lo mejor le diste forma, le echaste agua, lo pusiste a secar y ya salió un ladrillo. Eso es todo. Tú usaste lo que ya estaba. Pero no podemos adjudicarnos capacidades de creadores cuando en realidad solamente usamos lo ya creado, lo ya establecido. Nuestro cerebro, amado. Ahorita a través de la resonancia magnética podemos ver cómo se van iluminando zonas del cerebro de manera maravillosa. ¿Fuimos nosotros? ¿Fue nuestra capacidad? Nuestros papás tuvieron la habilidad genética de transmitirnos lo que necesitábamos para que el día de hoy tengamos habilidades, capacidades, oficios. ¿Lo decidieron ellos? Tampoco lo decidieron nuestros padres. Somos todo lo que hemos recibido del cielo. ¿Cómo lo usemos? Eso sí es responsabilidad nuestra. ¿Qué es lo que hayamos hecho? Eso sí nos toca a nosotros. Transformar una cosa material y moldearla para que salga algún producto, eso sí es parte del ser humano. Pero por favor, todo lo que hemos o lo que hacemos lo hemos recibido. Continúa diciendo la Escritura. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que dice, se envanecieron en sus razonamientos. Es que yo hice esta taza y le puse de tal manera para que se viera azul. A ver, no podrías ni siquiera ver el color azul si Dios no te hubiera dado unos ojos que pudieran tener colorimetría de tal manera que pudieras mirar una taza en su color azul. Y es que esta Biblia tiene un forro color café. Gracias a Dios que puedo determinar qué es color café. Pregúntale a las personas que sufren de daltonismo cómo sufren con los colores primarios. Sí, se les complica bastante. Sí. Así que, amados, todo lo hemos recibido. No hay nada de qué jactarnos. Nada. Por lo tanto, rebelarnos contra Dios es una necedad. Es no querer darle gloria a quien
sí hizo las cosas. Continúa diciendo la Escritura, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hombre, es que me salió re bien. Profesando ser sabios, se hacen necios. Porque nada de esto tendríamos si no es por la misericordia de Dios. Sí. Por lo cual, y cambiaron, dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que Dios ha hecho, el ser humano saca a Dios de su vida y entonces dice, no, fueron los científicos, fueron los estudiosos, los filósofos, los que han hecho maestrías y doctorados, son ellos los que nos han ayudado. No, nada hubieran logrado de no haber tenido la mente que Dios les dio, las capacidades que Dios les dio. Sin embargo, cuando queremos sacar a Dios, cambiamos su gloria en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya hoy el ser humano se siente bien contento, ¿no? No, hombre, es que esos retrógradas que creían que las aves y que un trueno caía y entonces era obra de Dios, sí es obra de Dios. Que tengan sentido en explicar qué es un acto de electricidad, que hay una de estática en el medio ambiente para que se genere un rayo, no es otra cosa sino de darle sentido, darle nombre a lo que Dios hizo. Explicar lo que Dios hizo. Pero nadie puede decir cómo es que Dios lo creó. Sí me doy a entender, amados. Dios es maravilloso y digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuál es la consecuencia de no tomar en cuenta a Dios? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ya lo veíamos, la inmundicia, entregar no quiere decir que Dios quiera que el ser humano sea inmundo. No. Es que al no tomar en cuenta a Dios, al no darle gracias, al no reconocer que es Él el que nos da las cosas, entonces dice Dios, síguele por donde vas. Te vas a dar un montón de guamazos, un montón de golpes, te vas a desilusionar, te va a ir mal, vas a tener cosas contrarias, no te va a ir bien, pero es que has elegido ese camino. Has decidido no creer, has decidido sacar a Dios de tu vida, has decidido que Dios no sea el centro de tu gratitud, lo has decidido así. Así que, perdón, pero no puedes después enojarte contra Dios, como está escrito en el proverbio, que hacen sus maldades y luego contra Dios se irrita su corazón. Así es el ser humano. El ser humano comete sus equivocaciones y luego busca a Dios para que o las repare o culparlo. El corazón es necio. Continúa diciendo la Escritura, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y esto es bien interesante porque estamos en el siglo de las emociones, en el siglo de las concupiscencias, en el libertinaje del sigue lo que tu corazón desea, haz lo que bien te parezca. No necesitas más, sigue tu concupiscencia. Y si tu concupiscencia es de índole sexual, síguela. Y si es emocional, síguela. Y si es de libertinaje, síguelo. Todo es un libertinaje, una entrega a la concupiscencia. Poniendo el nombre que sea. A lo mejor tengo la concupiscencia de que soy muy tímido, muy cobarde y por eso no actúo, no hago las cosas que tengo que hacer. Es tu concupiscencia. Y seguirla es exactamente lo mismo que aquel que se va y se droga. No, amado. Es que se saca a Dios. Y entonces lo que Dios dice es, ¿quieres tu concupiscencia? Date. Y entonces no mete las manos para tratarte de convencer o de ayudar. Es lo que la Biblia nos enseña en Génesis, que deja de haber contienda con el corazón del ser humano. Así dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Porque todos aquellos choques en nuestra mente que se generan no provienen de nuestra capacidad inteligente,
provienen de un Dios que no quiere que te sumerjas más en ninguna maldad. No quiere que vayas por donde estás yendo. Quiere que te detengas y contiende contigo. Pero cuando no haces caso, te dice, ¿quieres estar convencido? Te deja. Ay, cuando Dios deja de pelear contigo y te entregas y dices, yo tenía razón. Wow, lo que se viene para ti, lo que se viene para tu vida. Dice la Escritura, en las concupiscencias de sus corazones, de modo, o sea, se entregaron a tal manera, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahora ves que todo el mundo se tatúa, todo el mundo hace esto, todo el mundo se pone un montón de aretes por todos lados. O sea, es deshonra tu cuerpo, que se note que estoy en un estado de rebeldía, ¿no? Que se note que me estoy enojando contra la sociedad y contra Dios. Un montón de cosas. Y deshonro mi cuerpo. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, decisión voluntaria, no está la gente condenada a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Elige cambiar la verdad de Dios por la mentira. Es una decisión, es una responsabilidad. Cuando tratamos de justificar y decir es que así nací, ya no me hago responsable. Ya hago responsable a otras personas. Y eso trae como consecuencia que hasta lo que puede parecer ser un arrepentimiento no lo sea en términos genuinos. Cuando a una persona, por ejemplo, los romanos, los católicos romanos, creen en el pecado original, y algunos otros grupos después de ellos, creen en el pecado original. ¿Qué significa esto? No es culpa necesariamente de la persona, así nació. Así nació. Luego entonces está condenado no solo por nacer, sino está doblemente condenado. Nace para morir, eso sí se lo debemos gracias a Adán, pero también nace para perderse, a menos que Dios haya elegido que no. Eso piensa la iglesia romanista. Sí. Cuando aquí, dice la Biblia, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Una decisión, una libre decisión. ¿Sí? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. A lo material, porque hay una rama de la filosofía que se llama materialismo, a lo material por el Creador de lo material. Es increíble que diga, no hay un creador de lo que estoy tratando de estudiar, de la materia, de la física. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, debido a esta decisión, cuando tú lees por eso, en el griego original es una palabra que enlaza la idea previa a lo que está a punto de decirse. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La consecuencia de no tomar en cuenta a Dios es que la gente se entrega. La gente se entrega. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El homosexualismo sí es condenado por Dios, amados. No es que, es que no lo dice, lo está diciendo. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? ¿Y cuál es el uso del hombre para con la mujer? En términos sexuales. ¿Sí? El homosexualismo sí es condenado por Dios. Está en contra de Dios. Aunque después nos bajen el video.
está en contra de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Son extraviados, están viviendo en pecado. Y Dios les demanda arrepentimiento a los homosexuales, tanto como a los mentirosos, a los cobardes, a los incrédulos y a cualquier otra clase de pecador. Demanda el mismo arrepentimiento. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Ya vieron cuántas veces aparece la palabra entregó como consecuencia de? Todas las veces que estamos leyendo, la palabra es, como ellos no hicieron esto, Dios hace esto. Como ellos no hicieron esto, Dios hace esto. Como ellos no hicieron esto, Dios hace esto. ¿Existe una consecuencia a la desobediencia? Sí. No se trata de que sea al revés. No es que desobedecen porque Dios los entrega. Primero, ellos desobedecen, ellos eligen no tomar en cuenta a Dios y luego viene la consecuencia. Por eso es muy poco viable el tema de decir, es que nacieron así. No, amados, porque primero Dios ve el acto de no tomar en cuenta, de desobedecer, de no darle honra, de no darle gloria, y después viene la consecuencia. No nacemos así. Primero nos desenfrenamos y después quedamos completamente entregados a nuestra manera de vivir. Dios no se mete más con nosotros. Qué tremendo. Y como ellos no tuvieron, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, como consecuencia. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, de homicidios, de contiendas, de engaños y de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y podríamos seguir con la lista. Hay otras listas también. ¿Por qué la gente vive hoy así? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Es triste, pero es una realidad. Sí. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, pues no que no se podía, sí se puede entender el juicio de Dios. Sí se puede. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A lo mejor tú no puedes, porque ya eres una persona anciana, meterte en cuestiones de fornicación, pero te deleitas en los que sí lo hacen. Eso es tan nocivo y tan perverso como si lo hicieras. Es digno de la ira de Dios. Sí. Muchas veces el impedimento de hacer cosas que otros sí pueden hacer en sus maldades, no nos lo permiten, por cuestiones de limitaciones físicas puede ser. Pero ¿cómo nos deleitamos en los que las practican? La ira de Dios está sobre tales personas. Continúa diciendo el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual, o en consecuencia, otra vez esta palabra que enlaza la idea que viene de la anterior, por lo cual, por todo esto que estoy diciendo, eres inexcusable, o sea que no tienes excusas, no hay manera de poder decir, pero Dios entiende. ¿Dios entiende qué? Que estás eligiendo mal. Eso es lo único que debes de saber. Estás eligiendo mal. Eres inexcusable. ¿Y cómo puedo saber que estoy eligiendo mal? Ahí te va. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, si tienes la capacidad de juzgar la maldad de otras personas,
también tienes la capacidad de juzgarte a ti mismo. No hay excusa. Si puedes señalar a otros, también te puedes señalar a ti. No hay excusa. Si puedes mirar a otros, también puedes mirarte a ti. No hay excusa. Si sabes que tal o cual persona está haciendo mal, también deberías de saber que tú lo estás haciendo. No hay excusa. Sí. Pero el hombre sí busca excusarse, sí busca la manera de evitar tener que enfrentar estas verdades de Dios. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos, damos por certero, es la palabra en griego original, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sabemos que es verdad. Veremos el rostro de Dios y los libros serán abiertos. Y todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todos están ahí escritos. Todos. Y habrá un juicio. Y todos estaremos ahí. Y piensas esto, oh hombre, tú quien juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. ¿Cómo por qué? ¿Qué te haría pensar que puedes juzgar a otros y que tú vas a salir librado? ¿Qué te hace pensar que puedes señalar lo que otros hacen mal y no mirar lo que tú haces mal? ¿Qué te hace creer que no serás juzgado y librarás el juicio? Es que no lo hay. No hay forma. Recordemos que todo esto, el apóstol Pablo nos está encerrando, nos está poniendo unos enormes muros a nuestro alrededor para saber que no tenemos escapatoria. Que no hay forma en que nosotros digamos, no, pero es que yo no soy como fulanito de tal. Sí, porque nos comparamos con los peores. Nos comparamos con otros. No nos comparemos con otros. Veamos qué dice Dios. Y los muros que el apóstol Pablo está levantando es para dejarnos encerrados en somos pecadores, sin importar quiénes querramos decir ser. Necesitamos a un Salvador. Eso es lo que nos quiere llevar el apóstol Pablo. Necesitamos de las buenas nuevas porque no tenemos buenas noticias que darnos a nosotros mismos. No hay nadie que pueda decir, no te preocupes. Ay, que te diga eso aquel que está de adúltero. No te preocupes. No, amados. Qué terror recibir falsos consuelos de personas que están igual o peor que tú. Qué terror. Mejor es, Señor, enciérrame bajo pecado y ayúdame a convencerme de que soy pecador y que necesito arrepentirme y creer verdaderamente en el Evangelio para no vivir errado. Para no vivir creyéndome algo que no soy. Enciérrame bajo el pecado. Condéname, Señor, para después salvarme. Pero condéname hoy. Que el juicio sea hoy sobre mí, que pese sobre mi conciencia todo lo que he hecho mal, para que el día de mañana sea librado por medio del sacrificio de Cristo. Mejor hoy que ya no tener chance después. Mejor hoy, Señor. Condéname, hazme sentir mi maldad, hoy que todavía puedo escuchar tu voz. Continúa diciendo la Escritura, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Cuando alguien hace algo malo, está tomando malas decisiones y no tiene consecuencias, no es porque no las vaya a ver. Sí habrá consecuencias, pero Dios está siendo benigno, que no es lo mismo que ser omiso a lo que estás haciendo. Dios está teniendo paciencia contigo, que no es lo mismo que no vaya a actuar en consecuencia. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No, no es que no vaya a pasar nada. Sí va a pasar. Pero no creas que porque no es instantáneo, ya la libraste. No, ama. La benignidad de Dios
esta ausencia todavía de consecuencias no se debe a que Dios esté siendo complaciente contigo. Se debe a que Dios está siendo benigno contigo. La palabra benigno es un acto de bondad derivado de alguien que podría causarte mal. También puede causarte mal. También puede decir, se acabó con tu vida. También puede decirlo. También puede hacerlo. Y tú crees que no lo hace, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué sigues viva? ¿Por tu habilidad en la salud? ¿Porque tienes una buena salud? Porque Dios es benigno. Pero tú ignoras que esa benignidad, su intención o su interés de Dios es guiarte al arrepentimiento. Qué tremendo va a ser para muchas personas decir, ya no pasó nada. No, sí están pasando cosas, amado. Que no quieras considerarlas es decisión tuya. Que quieras ignorarlas, decisión tuya. Pero sí están sucediendo cosas a tu alrededor. Sí estás afectando gente a tu alrededor. Sí estás siendo un mal ejemplo en tu entorno. Sí Dios está airado. Estás deteniendo con injusticia las verdades del Evangelio. Detente. Detente. Y vuélvete de todo corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas a Dios. Vuelve a empezar si es necesario. Retoma las cosas. Pero no pienses que Dios está ignorándote. No, no te está ignorando. Está siendo paciente contigo. No te está llamando a cuentas desde ahorita. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Todo este tiempo que no te arrepientes, tu corazón se vuelve duro, se insensibiliza. Y cuando el corazón de alguien se vuelve insensible, ya no fácilmente puede advertir las cosas que Dios está haciendo a su favor. Es como aquel que se comienza a poner ciego y piensa que no lo está. Y entonces esa insensibilidad genera que no te puedas arrepentir, que no puedas ser sincero, entregado con Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Él va a pagar a cada uno conforme a sus acciones. Ahora, siendo bien honestos, si tú crees que Dios no está viendo lo que haces mal por estar viendo lo que haces bien, estás equivocado. Dios también está viendo lo que haces mal. Dios también está mirando tus errores, tus maldades, lo que no haces bien, tus omisiones, tu falta de interés, también lo está viendo. Pero tú crees que eres más sabio que los demás. Amado, que el peso de Dios caiga sobre nosotros para que no suframos la vergüenza eterna. Sí. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, y nos incluye, conforme a nuestras obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Dios sí reconoce cuando alguien está perseverando en hacer el bien. No porque tenga buenos méritos o se vaya a ganar el cielo así, sino porque la perseverancia en hacer el bien es una consecuencia del Evangelio de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la única manera de poder perseverar en hacer el bien, estar en Cristo, no fuera de Él. Vida eterna para los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, que sus pensamientos están fuera de la tierra, están pensando en el cielo. Sí, aquí tenemos afanes y tenemos problemas y demás,
pero estoy pensando en el reino de los cielos. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Y no solo que sean contenciosos, no obedecen a la verdad. Hay gente que es contenciosa usando la Biblia sin obedecerla. Qué difícil va a ser para muchas personas. Pero ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No, hombre, hermano, pues es que es la carne. Pues ya sabe cómo es esto. Pero estás obedeciendo a tu carne, no a Dios. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Existe el poder hacer el bien. Sí, sí existe. Oye, pero acabamos de leer al principio, no hay justo ni aun uno. Sí, en efecto. No hay nadie en este mundo que pueda tener salvación que no sea por medio de Cristo. Pero la bondad de Dios derramada a través de las personas es real y existe. Sí se puede ser justo por medio de Cristo. Sí puede haber buenas obras por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sí lo hay. El no hay justo ni aun uno no es para los que están en Cristo, sino para los que todavía no están. No nos confundamos, porque hay quienes se quieren aplicar el no hay justo ni aun uno diciendo ya ser de Cristo. Y entonces la salvación, ¿de qué te salva Dios? ¿Sí lo entendemos, amados? Hay personas que dentro de su manera de entender la Biblia, convenientemente para la carne, dicen, no, no hay justo ni aun uno. Por eso sigo haciendo cosas malas a pesar de que creo en Cristo. No te engañes. No te engañes. Se puede caminar en Cristo y ser justo. Eso no se aplica a los que están en Cristo, solo a los que todavía no lo están. Porque los que están en Cristo sí buscan a Dios, ¿no? Porque los que están en Cristo no se entregan a la inmundicia. Los que están en Cristo, su garganta no es un sepulcro abierto, o sí tengo que esperar eso de un cristiano. No, eso no es para el cristiano. Que lo quieran aplicar así por conveniencia, porque no se han realmente arrepentido y creído en el Evangelio, sí, pero la realidad es que no es para aquel que ya está en la fe en Cristo. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Qué significa esto? A todos los que sin conocimiento de lo bueno y lo malo que ha determinado la Biblia, mueren sin lo que la Biblia ha determinado, perecerán. Serán juzgados por lo que en sus conciencias sabían que era bueno y eligieron no hacer. Ahorita lo explicamos mejor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Quiero explicar claramente que la manera en la que funciona la conciencia es muy interesante. La conciencia trabaja a través de lo escrito en nuestras propias vidas, de lo establecido por Dios. Dios ha establecido al hombre que lo busque. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, dice Eclesiastés, sin que el hombre sepa cómo. El hombre por naturaleza va a buscar darle sentido a su vida con Dios. Y entonces de ahí empiezan a aparecer un montón de religiones y de creencias. Pero todo ser humano trata de entender su relación en la tierra, su lugar en el mundo. Todo ser humano. Así que su conciencia le va a ayudar, pero hasta cierto punto. Porque cuando va en contra de lo que su conciencia sabe que es correcto, comienza ya a degradarse su capacidad cognitiva, su capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando Adán y Eva pecan, Dios dice en su palabra en Génesis capítulo 3, ahora el hombre es como uno de nosotros. No somos dioses, ¿verdad? ¿En qué sentido es como uno de nosotros? Sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Y entonces, cuando elige el ser humano no hacer caso a su conciencia, aunque no tuviera ningún conocimiento bíblico. Vamos a pensar en los monjes tibetanos allá, de China. No creen en nada de lo que nosotros creemos, pero sí tienen una creencia. Si ellos van en contra de su creencia, de lo que han establecido como correcto sus conciencias, y van en contra de ello, serán juzgados por eso. Un monje tibetano va a ser juzgado conforme a su conciencia de lo bueno y lo malo, y un judío va a ser juzgado conforme a su conciencia de lo que sabe que es bueno y que elige no hacer. Y un cristiano o alguien que dice ser cristiano será juzgado o es juzgado de acuerdo a lo que sabe. Así que un monje tibetano, no conociendo nada de Biblia, va a ser juzgado por lo que sabe en su conciencia. Un judío va a ser juzgado por lo que sabe en su conciencia y que eligió no creer en Cristo. Y un creyente que cree en Jesucristo será juzgado por su fe en Jesucristo, a menos que no la tenga, a menos que sea un apóstata. ¿Sí? Entonces, el juicio de Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Amados, la estructura de nuestra conciencia se trabaja a través de lo que sabemos de manera natural y de lo que vamos conociendo a través de nuestro crecimiento, de lo que vamos conociendo alrededor de nuestra vida. Así que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sí, pero también se edifica el edificio a través de lo que vamos conociendo a lo largo de nuestras vidas. Y Dios quiere ayudarnos. Y Dios quiere encerrarnos así, decir, no tienes salida. La única salida que tienes es Cristo. Y por esa razón pesa tanto lo que está haciendo Pablo en los capítulos 1 y 2 de la carta a los Romanos. Y se lo está escribiendo a la iglesia de Roma, para que sepan discernir. ¿De acuerdo? La próxima semana, con la ayuda de Dios, damos continuidad a la lectura, pero quisiera que se llevaran esto en el corazón. Es bien importante volver a empezar, o empezar, cualquiera que sea nuestro punto de partida. Y es bien importante saber nuestra condición delante de Dios. Porque no existe otra manera de poder confiar en un Salvador si no es viendo que nos estamos ahogando en el pecado. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
pero también es el que se revela la ira de Dios contra toda impiedad y contra toda injusticia que detienen con injusticia la verdad de Dios. Es parte del Evangelio. Y si no entendemos el lugar que nos toca vivir y que nos toca como consecuencias de nuestras malas acciones, ¿cómo podemos aspirar a ser salvos? Si todo se está escribiendo, no hay nada que se le olvide a Dios. ¿Sabes qué es lo único que puede garantizarte no ser juzgado conforme a tu libro? Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y ese solo lo escribe Cristo por medio de la fe. No hay otra manera. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Mejor es ser encerrados hoy debajo del peso de tu palabra que el día de mañana no tener esperanza, Señor. Gracias, Jesús. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos
rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No me pidas que me vaya y que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tú eres mi Dios. No me pidas que me vaya y que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tú eres mi Dios. Una cosa te he pedido, no me la niegues, Señor, que todos los días de mi vivir permanezca en tu amor, que todos los días de mi vivir permanezca en tu amor, permanezca en tu amor, permanezca en tu amor. Gracias, Jesús. Eres hermoso y misericordioso, Señor. Padre, te ruego que tu palabra sea sellada en nuestros corazones y que seas tú muy glorificado, Señor, con el resultado de ella. Gracias, Padre eterno.